es manifestando el fruto de temporada. Creo que el domingo a la mañana dimos una introducción, dimos la punta del iceberg para poder saber que tenemos que distinguir con el espíritu de discernimiento. Por eso mi oración sigue siendo la oración de Pablo a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1, verso 9. Esta es la oración de un apóstol. Esta es la oración de alguien que conlleva el mensaje del evangelio en al menos 18 expresiones que lo podemos ver. Y para aquellos que de alguna manera nos vienen siguiendo, hay 18 expresiones. Pero Pablo estaba orando en Filipenses capítulo 1, verso 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensible para el día de Cristo, lleno de fruto. Esta es la base bíblica que me dará pie para poder desarrollar en esta noche la temática de manifestar frutos de justicia. El verso 11, Pablo está orando a una iglesia que tendrá que ser alineada, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Esta es nuestra oración junto a la vida de la profeta, que seamos gente que abunde en amor, que abunde en ciencia, en conocimiento, para que podamos de alguna manera ser sinceros. Y me encanta la palabra irreprensible, que no merece reprensión. Creo que está viniendo un liderazgo que no necesitará reprensión tras reprensión, porque mantendrá su vida conectada a un hombre y a una mujer que lo está conduciendo hacia la verdad. ¿Cuál es el fruto que debemos dar? Es el fruto de justicia que será por medio de Cristo. Y ese es nuestro sentir. Por lo tanto, no seamos cortos en esta introducción. No seamos cortos. Jesús no solamente murió para darnos la vida eterna y llevarnos al cielo, sino para darnos legalmente el dominio para reinar en la tierra. No seamos demasiado cortos, sería esta parte introductoria para entrar a la médula del mensaje. No seamos muy cortos de pensar que Cristo murió solamente para darnos vida eterna. No, mi querido pastor, Dios envió a su Hijo unigénito para darnos legalidad y dominio aquí en la tierra. Por lo tanto, para aquellos que están tomando apunte, un mundo diferente no puede ser construido con una nación indiferente. Lo vuelvo a declarar y abrace cada principio. Un mundo diferente no será cambiado, no será construido por personas indiferentes. Ese es nuestro sentir, para que podamos dar en el blanco, que podamos de alguna manera manifestar en esta temporada. Y ahora sí, amada familia, amados amigos, líderes del Señor, vamos a la médula de esta noche. En el libro de Mateo capítulo 20, los obreros de la viña, somos el Cristo en las calles. Me encanta poder manifestar y pronunciar este texto. Mateo capítulo 20, somos el Cristo en las calles. Esto será la continuidad del desayuno del domingo a la mañana. Dice la Escritura, Mateo capítulo 20, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar. Quiero que pueda volver a leer algunas palabras claves, que el tiempo muchas veces es demasiado corto. Pablo decía, mucho que decir, pero difícil de explicar. Es difícil para un apóstol poner lo que vemos oír en el cielo, ponerlo en palabras. Estoy hablando en el capítulo 20 del libro de Mateo, porque el reino de los cielos,
El reino de los cielos es semejante, es parecido a un padre de familia que salió por la mañana a contratar. Esa es una palabra clave detonante en la convocatoria de esta noche. Contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupado y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis. Aquí opera la justicia divina, no la justicia del hombre. Verso 7, Jesús habla a través de la figura de un padre que salió a contratar. Les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis. Esa palabra, recibiréis lo que sea justo, es medular también. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y pagale el jornal. Y pagarle el jornal. Y comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la 11ª hora, recibiendo cada uno un denario. Al venir también los postreros, pensaron que habían de recibir más, mas también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, comenzaron a un espíritu de murmuración contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado. Aquí hay un tema a discutir, que hemos soportado una murmuración, un reclamo. Hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, verso 16 termina diciendo: esta es la justicia divina. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogido. Una tremenda enseñanza, una impartición que será vital poder leerla una y otra vez. El reino de Dios es semejante, es parecido, tiene una similitud a un padre que salió a contratar. Lo primero que quiero plasmar en sus notas en esta noche magistral profética es que hay una viña que necesita laborear, necesita la atención de obreros. Lo primero que estoy encuadrando en esta noche es que hay un campo, hay una viña, figura y tipo y sombra de una tierra de distintas naciones que están necesitando de obreros. Solamente que esta tarea es saliendo de la casa, porque no es cuestión de salir a contratar obreros sin propósito. Necesitamos dirección, necesitamos enfoque. Pero lo primero que quiero recordarte es lo que dice Mateo en otra oportunidad. Mateo capítulo 9, verso 35 al verso 38 nos da la referencia de un viejo allí frase donde Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucho, mas los obreros
son pocos. Sería muy bueno registrar nuevamente estos pasajes a la verdad. ¿Por qué? Porque anteriormente Jesús que recorría, es que claro, debemos saber que en este COVID-19, en esta pandemia, hubo una frase con un doble sentido satánico. Yo quiero que puedan interpretar muy bien lo que en esta noche vamos a hablar. No saque palabras fuera de contexto. El eslogan que a través de un gobierno ha sido allí propagado: quedémonos en casa. El eslogan tiene una intencionalidad sobre el nuevo orden mundial, sobre la era. Usted debe entender, ese quédate en casa es un tema a discutir. Claro que nosotros respetamos, oramos para vivir quieta y reposadamente, pero hay gente y hay un liderazgo irresponsable, porque el producto de que hoy tendremos que estar en casa no es otra cosa que saber que hay una maniobra de parte del poder de las tinieblas para poder adormecer un liderazgo. Por lo tanto, usted debe saber que Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en el templo y predicando. Mire el liderazgo pragmático que tenía Jesús. Recorría enseñando y predicando. Debemos saber que nos hemos enfocado muchos en los templos. De alguna manera, ya esto viene desde muchos años, cuando usted lee la historia de un hombre llamado Constantinopla, donde las capillas se habían creado para retener la gente. Se le facilitó a los del camino, se le facilitó a los primeros hombres de antaño que puedan encontrarse, y de alguna manera perdimos las casas, perdimos los hogares, pero hoy hay un llamado de luz. Hoy hay un llamado de entendimiento, que salgamos con un enfoque a contratar los obreros que serán obreros que están en un punto estratégico. Solamente necesitamos identificarlo. Estos obreros que van a trabajar son los que van a aceptar la visión, son los que van a entender la visión, son los que van a amar la visión y los que van a trabajar por la visión. Quiero entender el panorama y el escenario que estamos viviendo. Damas y caballeros, estamos viviendo un escenario donde hay ausencia de luz, de verdad, de voz y de señal. El nuevo escenario que estamos viviendo es que hay una ausencia de luz, de verdad y de señal. Hay muchas voces. Número uno, en el nuevo escenario está la voz del temor, que tiene crédito, que tiene propaganda. Usted, mi amigo, prende la televisión y va a ver la voz del temor. Usted agarra su celular, la voz del temor. La voz del temor tiene propaganda, tiene gente que está financiando. Y quiero decirle que muchas veces esa voz del temor está en los hogares también. Hay familiares, por eso anulemos, desconectémonos de las voces del temor que están haciendo desastre en la salud del cuerpo de Cristo. No le dé crédito, no se focalice en esa voz. Sus oídos no son basureros, sus oídos son para oír la única voz profética, que es Cristo. Segundo, la ausencia de luz en esta viña que se necesita contratar es la voz del aprovechamiento. Hay un aprovechamiento desmedido, gente ventajera, gente corrupta, que para ganar está pisando, no tiene códigos. Número uno, la voz del temor. Número dos, la voz del aprovechamiento. Y número tres, la voz de la avaricia. Ya sabemos todos los que estamos aquí, que llevamos tiempo en el Señor, que la avaricia es el pecado allí de idolatría. Ese pecado que anuncia y denuncia el apóstol Pablo. Pablo está denunciando que caer en la vida de la avaricia
esa insatisfacción de querer cada día más y más. Por lo tanto, necesitamos saber que la ausencia de la luz, de la verdad, de la voz, de la señal, ha clasificado ciertos tipos y escenarios. Número uno, tenemos un escenario de gente indiferente. Lo hemos dicho en estos días. Gente apática, gente muy indiferente, que mira la necesidad, pero hace la vista gorda. Quizás no sé si en Honduras o en Portugal se puede entender la parábola del buen samaritano. Lo segundo que vemos en este escenario de esta viña que necesita ser cultivada, la gente opinólogo. Está lleno de gente que tira bombas en las redes sociales, que vomita palabras incorrectas en las redes sociales, gente que levanta murmuración, gente que se levanta contra los hombres que le están dando continuidad. Por eso hay un llamado de atención. Es necesario y es vital contratar obreros, porque hay una viña que cuidar, hay una nación que poder establecer. Pero mientras tengamos gente indiferente, gente opinólogo y gente ausente, gente que les llegó la invitación y ellos ni enterado, gente que vive en una vida gris, en una vida quizás que de alguna manera no saben, viven en pantufla, en pijama, gente de alguna manera que está ausente. Pero bendito sea Dios, de que Dios está levantando una generación de protagonistas, gente que no quedará como la tsunamita, gente que va a provocar que las cosas sucedan. Creo que Dios está levantando esa generación, que es la generación de la 11ª hora, bendito sea Dios. Por lo tanto, esta contratación, mis queridos pastores y líderes, allí van las características de qué debo contratar. Número uno, yo tengo que salir a contratar porque hay un caos, hay una tierra que está deseosa de que se manifiesten los hijos de luz. Pero no es salir por salir. Necesitamos, número dos, entender que estos obreros deberán ser específicos, gente experta en el campo. Si usted tiene que cultivar, no va a contratar albañiles, no va a contratar mecánicos. Por lo tanto, esto deberá ser específico. Pido al Señor que usted pueda operar en el don del discernimiento. ¿Cómo está con el discernimiento? Porque hay mucha gente que Pablo viene diciendo en la carta de 2 Timoteo capítulo 3, verso 5, que tendrán apariencia. Fíjese por favor. No es cuestión de manotear al que sea. Hay gente que tiene apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos directamente. Hay una denuncia en el mundo espiritual. A esto evítalo, porque son de los que se meten en las casas. Se llevan cautivas las mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son como aquella figura que cuando Jesús pasó, miró la higuera, pero era pura hoja, pero no tenía fruto. Dios está buscando obreros, quiere contratar un liderazgo que sea específico. Y para ser específico necesitamos altos niveles de entrenamiento. Como casa que estamos administrando, hemos presentado y estamos inaugurando en los próximos días el Zen con una página web impecable. Porque ya hemos visto que el entretenimiento distrae, retrasa, pero el entrenamiento, damas y caballeros, te posicionará de la manera que Cristo en la cruz del Calvario te ha posicionado en lugares celestiales. Por lo tanto, necesitamos hilar cada día más fino. Hace un instante yo oraba al Señor lo que Pablo oraba en la segunda carta a Corintios, capítulo 4. Antes bien, renunciamos cuando estamos tratando de un liderazgo que tendrá que contratar gente específica, no que tenga muy buena apariencia. No. Estamos tratando de ir al corazón del hombre. Porque dice el apóstol Pablo en la segunda carta
Capítulo 4, verso 2. Antes bien, renunciamos lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Que el Señor nos libre de tener un evangelio adulterado, un evangelio con astucia. No queremos ni adulterar la palabra, sino por la manifestación de la verdad. Nos recomendamos a toda conciencia. Necesitamos gente que sea de alguna manera específica, gente experta. Me encanta saber que mientras había un valle de Ela, mientras había un pueblo atemorizado porque no había gente experta, somos maestros de muchas, somos aprendiz de muchas cosas, pero maestro de nada. Pero en la figura de aquel que tenía el corazón conforme al corazón de Cristo, estoy hablando de David, donde en 1 Samuel capítulo 16 verso 18 se registra que alguien dijo, 1 Samuel capítulo 16 verso 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y encima para darle la fruta. Jehová está con él. Hay una generación que tendrá que prepararse, porque será demasiado tarde cuando la oportunidad llega. Es tiempo de que en este cuerpo corporativo, en esta vida orgánica, podamos decir, soy mano, voy a expresar generosidad, soy pie, voy a caminar para anunciar la verdad. Yo necesito poder tener el corazón que tenía David, un hombre que era vigoroso, que sabía tocar. Necesitamos saber que en esta casa corporativa yo tengo que manifestar mi función en el reino de Dios. Yo pregunto en esta noche, ¿cuál es la funcionalidad tuya en esta casa donde de alguna manera Dios ha repartido dones y ministerios? Toda la carta de 1 Corintios capítulo 12 nos dice que no debemos ignorar acerca de estos regalos corporativos y operativos que son los dones espirituales. Por tanto, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Unos tienen fe, otros tienen don de sanidad, pero el Espíritu es el mismo. Necesitamos saber que Cristo es la cabeza y que nosotros, bien concertados, necesitamos identificar por qué hay problemas de interpersonales en las iglesias o en los edificios, porque se chocan, no se respetan, no saben qué están construyendo. Es tiempo de decirle, Señor, quiero prepararme no para tener información, sino para saber cuál es la porción en el gran propósito eterno de Dios, cuál es la porción de mi vida. En un momento seré todo, pero llegará un tiempo que deberé graduarme. Señores, les llamo a niveles de graduación para participar de esta nueva naturaleza. Deberé abundar en la verdad. En la segunda carta a Pedro, capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y allí está la característica del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Un hombre que tiene que tener diligencia, un hombre que tiene que tener conocimiento, una persona que tendrá que tener dominio propio, gente que tendrá que tener paciencia, gente que tendrá que tener piedad, afecto fraternal. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos. La palabra ocioso es que no está involucrado en el verdadero negocio. Hay muchos que todavía siguen involucrándose en negocios. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de seguir enredándonos en los negocios de la vida? Es un hilo muy fino, amados colaboradores del propósito eterno. Si yo creo un negocio que dará crédito para la extensión del reino, será válido. Pero si es para todavía levantar mi propio Babel, mi propio imperio, señores, vamos a confundirnos. Necesito llamar a la claridad.
necesito llamar a la exhortación, necesito llamar al alineamiento. Por lo tanto, estos obreros que se van a ser contratados para trabajar en la viña, será gente altamente con una asignación específica. Número 2, la contratación de este pensamiento proverbial será de una manera constante. La palabra constante, la palabra perseverante. Hay gente que no es constante, hay gente que no es perseverante. Al menos la Escritura nos dice que 5 veces la figura de este padre de familia salió la primera hora. Todo tiene tipología, no es mi punto. La primera hora es figura del pueblo de Israel, la segunda, la tercera, todo tiene, pero no es el tema en esta noche. No quiero que me robe tiempo quedarme en alguna historia, pero será el deber, la vitalidad de usted de estudiar, de escudriñar las Escrituras. Para comenzar algún proyecto, la gente dice hay que dar el primer paso. Eso es una gran mentira. Dice, pero usted tiene que, para comenzar el primer paso, y no, eso es una gran mentira. La constancia es de alguna manera el primer paso. ¿Por qué? Porque correr un día por la mañana es fácil. Lo que realmente es difícil es correr día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, llueva, haga tormenta, haga piedra, me enoje con el apóstol o no me enoje, yo soy constante, yo levanto a gente firme en su vocación, gente firme, constante, que no tiene miedo a nada. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. Pero necesitamos un liderazgo constante. Esa es nuestra oración. Cuando Juan escribió en el capítulo 21, verso 15, una conversación que había con Pedro, con aquel Simón que estaba siendo graduado a un Pedro. Un hombre que estaba saliendo de la inconstancia, de la inestabilidad. Y sería alguien que iba de alguna manera a transformarse en una roca. Juan capítulo 21, una conversación. Esta conversación tiene la continuidad después de una traición. Después de una negación. Jesús se manifiesta a Pedro. En el capítulo 21, verso 15, cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón, que estaba en una transición a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacienta mis corderos. Estoy hablando de la segunda característica que los pastores en el nuevo escenario tendrán que contratar para que el propósito eterno de Dios tenga continuidad. Quiero traer claridad. ¿Qué tiene que ver esta palabra? Tiene mucho que ver. Hay una viña que está desprotegida porque se ha transformado ese quédate en casa en gente feroz, en gente veloz, en gente creadora de los malos. Ese es el nuevo escenario. El quedarnos en casa implica una parálisis. Ahora, cuando usted contrata gente específica, lo segundo es gente constante. Por eso es la intencionalidad de Jesús en Pedro. ¿Me amas? Apacienta los corderos. Verso 16, volvió por segunda vez y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo ahora, segunda fase: pastorea. ¿Usted está viendo cómo Dios lo está llevando? Primeramente, trabaje con niños si quiere ganar una familia. Llamo a pastores y a naciones que van a comenzar a trabajar y reciban esta palabra. Muchos dicen: los niños son cualquier cosa, yo quiero el púlpito. No. Jesús le estaba enseñando: yo te voy a llevar de lo menor. Bendito Dios. Hay gente que está trabajando en darle un vaso de agua a los niños. Eso no es algo menor, no. Dios nos está graduando, gente. Cuando ustedes le hicieron a uno de estos pequeñitos, me lo hicieron a mí, dice el Señor.
Bendito sea Dios. Apacienta mis corderos. Una generación de niños huérfanos que no tienen palabra, porque hay un liderazgo irresponsable, un liderazgo indiferente, un liderazgo que se ha focalizado en los templos, se ha transformado un templo céntrico, y Dios dijo: salgan a las calles. Cristo necesita ser altamente manifestado. Bendito sea Dios. Pastorea, ahora le está diciendo: pastoreas mis ovejas, que son cabrito alguno. Verso 17 le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí Pedro le cayó el 20. Ahí Pedro le cayó la ficha. Se entristeció, lo está viendo conmigo, de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Para aquellos que son lectores en las Escrituras, lo estaba sacando de un amor fileo a llevarlo a un amor ágape. Quizás nosotros decimos: pero está diciendo lo mismo. No es el mismo amor, no es mi tema tampoco. Pero deténgase, solamente es abuelo de pájaro poder de alguna manera crear este pensamiento en el liderazgo de la casa, el puerto y la familia extendida. Es transicionar un amor que deberá ser constante y gradual. En medio de ese proceso, también Pedro es confrontado diciendo: ¿hasta cuándo yo tengo que perdonar? Porque es cierto, la materia humana es un elemento altamente explosivo. Un día está contigo, ya llevamos años en el liderazgo. Vemos gente que tiene algunas plumas y ya se piensa que es el arcángel Gabriel, que empieza a estar en un pedestal porque quizás tiene 3 o 4 locos que se le han llenado el templo. Señores, mantengamos un espíritu humilde. Pedro le dice: pero ¿hasta cuándo yo tengo que amar? Y Jesús le dice en el capítulo 18 del libro de Mateo: hasta 70 veces 7. La constancia vendrá por un alto nivel de disciplina. Esa disciplina de un atleta que se mantiene con una dieta y que cada día es alimentado por la palabra de verdad. Ese labrador que tendrá la paciencia de esperar que todos puedan llegar a la estatura del varón perfecto, que yo no me puedo sentar en la mesa y bueno, fulano no está y bueno, yo no nos sentaremos a la mesa hasta que venga el último. Lo iré a buscar una y otra vez, pero Jesús dio mucho, amado, para decir: bueno, se fue fulano y bueno, es un rebelde. No podemos echarle la culpa siempre a fulano. Acá hay 3 tipos de cosas que pasan. O el sembrador está pifiándola, o la semilla no es sustanciosa, o es la tierra. Hay 3 periodos cuando alguien se va. El sembrador, la persona, quizás es hueca, la persona tiene apariencia, pero no tiene la sustancia. O lo que habla de alguna manera no está alimentando, no está graduando a nadie. Porque usted puede tener una palabra evangelista, pero un día usted tiene que graduar a alguien, porque no estamos buscando seguidores. No estoy sacándome una foto en Instagram para tener más seguidores. Dios me llamó a formar discípulos para esta generación. Yo no sé si usted está buscando seguidores adherentes. Esto no es un club. Estamos construyendo la casa del Señor. Por lo tanto, mi tarea y la tarea de la profeta es formar, modelar al ser espiritual, porque esta es la asignación de la Gran Comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Número 4, para entrar en la recta final, la contratación, y esto es lo medular, llegar hasta este punto. Aquí vamos a identificar la justicia divina.
Aquí vamos a ver la figura de la gracia extrema. ¿Puede entender la gracia extrema? Lo cuarto que vemos es la contratación de valorar la generación del obrero de la 11ª hora. Lo puede anotar y registrar en esta noche. La contratación del obrero de la 11ª. Pero primero viene una palabra, valorar. ¿Por qué? Porque de alguna manera este obrero recibió o fue contratado. Es que Dios sí es reservado y esta es la hora de poder manifestar el semáforo. Esta es la hora de alguna manera de entender que somos un semáforo en la tierra. Cuando este hombre que salió 5 veces a contratar, llegó. ¿Por qué? Porque vio que los primeros 4 no habían... ¿Cuál es el sentido de contratar sabiendo que queda 1 hora? Usted me dirá, en 1 hora ya no se puede hacer nada. ¿Quién le dijo? Si para Dios, que Dios no tiene tiempo, Él vive en la eternidad. Es que hay 4 generaciones que estuvieron demorados. Hay 4 generaciones, 4 tipos de hombres que no terminaron lo que el Padre comenzó en el huerto del Edén. Y es por eso que Él está empeñado, emperrado en buscar a los invisibles. Esa es la palabra. Llamo a los pastores de jóvenes, llamo a los pastores de niños, llamo a los pastores de adolescentes, porque el gran y último avivamiento son de adolescentes, son de niños, son de jóvenes. Señores, despertemos al nuevo escenario. El día no va a finalizar hasta que esta generación de la 11ª hora termine, y creo que Dios ha apostado mucho a esa generación. Creo que todo fue el 22. El 22 es la gente loca, la gente que tú dices, pero este es el que va a terminar la continuidad del propósito eterno. Bendito sea Dios. Es allí donde usted entiende que los postreros serán primero. Y le sale una bronca y una ira, y usted dice, ¿cómo es posible que se le pague lo mismo que a mí? Esa es la gracia de este Dios. Esta es la gracia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Si usted no entiende gracia, váyase de este lugar. Pero si usted quiere ser parte de esta generación, venga, porque Dios lo está esperando. Esta es la generación de Josías, que en 2 Crónica tenía tan solamente 8 años Josías y comenzó a reinar. ¿Qué pasó con 18 siglos? Que no le dieron continuidad al propósito. Sus creencias, estar siempre en la misma baldosa, los hizo retrasar el propósito eterno. Han quedado parados en una baldosa. Sus creencias quedaron atados por un espíritu de religión, de tradicional, ser tradicionalista. La tradición invalidó el propósito eterno de Dios. Para aflojar un poco y entrar en los minutos finales, ese pescador que iba a pescar y sacaba los peces grandes y los tiraba, y el otro que no pescaba dice, ¿cómo es posible? Y dale, y cuando agarraba algo chiquito lo ponía, hasta que este estaba embroncado, estaba chiflado, estaba caliente, y ahí le dijo, che, escúchame, yo no pesco nada, y cuando vos agarrás una cosa así, la agarrás y la tiras, ¿qué te pasa vos? Y él le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no me entra en la sartén que tengo. Porque esa sartén es de mi abuela. Y así estamos muchos de nosotros, atados a una creencia. Pero esta nueva generación va a romper los moldes, porque te van a actualizar y estarás en el minuto. Yo quiero reconectar las generaciones. Qué lindo es caminar hoy con Eliel juntos. Qué lindo que es hoy a la tarde caminar con él y poder hablar de los negocios del reino. Qué lindo es ver una generación ya en el altar,
Una postal que la vamos a subir muy pronto, una niña de tan solamente 3 o 4 años, tocando, fingía que tocaba, pero ya estaba en el altar, porque son hijos, son los Samueles, que sus padres los llevan y los clavan, porque no es otro lugar que ellos tienen que estar. Ellos tienen que estar clavados en el altar. No son para la droga, no son para la corrupción, no son para la gente, son para el altar. Bendito sea Dios. Llamo a los padres, llamo a los tutores, que podamos pactar, que podamos hipotecar nuestra vida, porque ellos llegarán más lejos y más rápido. Esta generación Pablo la identificó. Pablo identificó a un Timoteo, pero le tuvo que hablar a Timoteo porque esa generación tiene un punto débil. No se cree quién es en Cristo. Tiene falta de identidad. Si usted me dice, ¿qué debo predicarle a esta generación? Identidad en Cristo. Ese es el punto. Perdió el ADN porque fue de alguna manera. Por eso Pablo tiene que hablarle al joven y le dice en el capítulo 4, verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Timoteo era muy flaquito. Timoteo, de alguna manera su padre fue griego, muy severo, pero tenía una madre y tenía una abuela llamada Loida. ¡Ah, bendito Rabacanda! Oh, cuando hay una abuela y cuando hay una madre, ese niño comienza a ser grande en la fe, grande en los sueños. Y Pablo le dice, conociendo que cada vez que hablaba se derretía. Y lloraba cada vez que lo veía el semejante monstruo de Pablo. Si se hacía agua, se hacía pipí encima. Era el Cristo hablando por los poros. Y él le decía que nadie, muchacho, hijo mío, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de esta generación de creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Quiero que anote esta finalidad. Anote, mi amigo, anote, mi pastor. Atención a los padres que cometieron un error como yo. Yo sí cometí un error que le di. Porque yo viví en una economía quebrada y en una Argentina quebrada económicamente. Y dije, esta pavada, esta gansadez. Yo cuando sea grande le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Corrija esa palabra y ese paradigma. Yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. No. Usted no le tiene que dar lo que usted no tuvo, sino le tiene que dar la enseñanza que usted no tuvo. Esa es la verdad. Con esto quiero despedirme. Usted no le puede entregar algo. Usted deberá entregarle a alguien. Basta de poder allí venderle un producto de mejorar su vida. No sabemos si va a mejorar su vida, pero sí él va a aprender algo que usted ni su abuela ha aprendido. Rabashita Ramakanda. Esta generación será una generación altamente productiva. Tendrá un evangelismo responsable, tendrá un discipulado responsable. Levante su espíritu, levante su expectativa, querido obrero del Señor, y pongan la mirada, porque el nuevo escenario es la generación de los obreros de la 11ª hora. Padre del cielo, te alabo y te glorifico. Te doy gracias por esta noche, una noche determinante, porque ha llegado la hora de salir a las plazas,
capacidad de salir a buscar gente que será constante, gente que será perseverante, gente que de alguna manera no mirará para atrás, gente que de alguna manera será experta en su tarea, no va a mirar a qué hace uno, qué hace otro, porque ellos estarán enfocados en el propósito eterno. Y viene una generación que no se sentía nadie y habían sido reservados, porque ellos harán en una hora lo que por siglos no se pudo hacer. Levante sus brazos. Esta es la gracia de Dios, porque el Padre le dijo: yo te voy a pagar lo mismo. Tus horas de estar sentado solo, tus horas de estar solo, Dios recompensa. Las demora, la esperanza que se tardó viene con una paga, dice el Señor eterno. Hay mucha juventud en esta noche. Juventud que estuvo esperando por mucho tiempo, porque eran los invisibles, era gente que nadie le daba 2 pesos, no le daban ni para un McDonald's. El Padre hoy me dijo: mira a los niños, mira a los que maman, porque desde ahí vos fundaste el alabado Raba y Sarra. Canda, levante su espíritu, Riba Canda Raba. Salga de la prisión de la religión, del orgullo, de la miseria, de la avaricia. Es tiempo de salir de casa. Rebella marra mama so. Rebella masitarra. En el mundo espiritual hay un rompimiento, hay un quebrantamiento. Hoy es el día, porque usted está cruzando al otro lado. Y del otro lado se desató la tormenta, claro. Pero necesitaremos de los muchachos, porque ellos son altamente productivos, actualizados. Camine junto a la generación de este nuevo escenario, porque Él está haciendo volver el corazón de los hijos al corazón de los padres. ¿Cuál es la temporada, mi amigo? La temporada de poder manifestar un fruto de temporada. Yo le pregunto a usted: ¿será de los indiferentes, de los opinólogos, de los ausentes o de los protagonistas?